Es un hecho que 2022 dejó una lección para cualquier inversionista en la actualidad. La bolsa de valores continúa a la baja a medida que continúan los miedos económicos. Elon Musk advierte de una recesión y economistas advierten de un panorama complicado para la economía en el 2023. Sin embargo, las buenas noticias son que con las caídas actuales, invertir en la bolsa de valores puede ser de gran oportunidad para todo aquel que desea empezar. Según Myron Jobson de CNBC, a pesar de un turbulento 2022, invertir sigue siendo una buena idea. Esto ya que la historia ha demostrado que la inversión puede generar mejores resultados que los ahorros en efectivo a largo plazo. Algunas personas pueden estar esperando el mejor momento para invertir en el mercado. Sin embargo, puede que esto nunca se cumpla, ya que nadie sabe con exactitud cuándo esto podría suceder, y tampoco es probable que alguien se dé cuenta cuando llegue este momento del fondo del mercado. Para muchos inversores jóvenes, esta puede ser la primera vez que vemos una caída tan constante en algunas de las carteras y portafolios de inversión. Sin embargo, esto es normal y ocurre como en todo ciclo de corrección en la bolsa de valores. Esto puede parecer preocupante, pero es parte de un ciclo normal. Esto según Jason Hollands, experto en finanzas personales de la firma de gestión y planificación de inversiones Best Invest. Los mercados de valores se enfrentan periódicamente a rachas de pérdidas, y es inevitable que los inversores experimenten estas pérdidas de vez en cuando. Así que veamos estos 5 ETFs que te ayudarán a crear una estrategia a tu medida para maximizar tus ganancias. Pero antes de empezar, me ayudarías bastante dejando tu like, comentando debajo y suscribiéndote para más contenido sobre finanzas personales e inversiones en general. Ahora bien, seguramente has escuchado hablar de la estrategia de inversión en ETFs, y si no, no te preocupes, te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Un ETF es básicamente una canasta con pequeñas posiciones en acciones con diferente peso dentro del fondo. Es un paquete que puede contener acciones diversificadas, ya sea por sector o por país, dependiendo de tus preferencias. Así estarías diversificando tus inversiones en décimas o cientos de acciones y evitarías el riesgo de estar invertido en una sola empresa que por X o por Y le puede ir mal. La ventaja de esta estrategia es que según el inversor legendario Warren Buffett, esta estrategia debería ser seguida por el 99% de las personas que invierten. Esto para maximizar sus rendimientos, ya que cualquier inversor que intente ganarle al mercado fracasaría en un periodo de 20 años. Aquí puedes ver en esta imagen cómo un inversor promedio suele tener una rentabilidad anual compuesta en 20 años de casi el 3%. Esto comparado a bienes raíces, mercados emergentes y por supuesto el Standard & Poor's 500 con una media anual del 7.5% del periodo de 2001 a 2020. Así que podemos ver que es muy complicado que un inversor termine ganándole al mercado si está intentando predecir el fondo o qué empresa va a ser la que mejor se revalorice en un futuro. Haciendo esto te ahorras horas de investigación, con muy poco esfuerzo, poca experiencia y con miles de opciones para escoger. Tienes ETFs de tecnología, dividendos, diversificados, comunicación, defensivas de alto crecimiento, etc. Así que sin más, aquí va la lista de mis 5 ETFs preferidos, sus ventajas, desventajas y puntos a considerar antes de invertir en ellos. Para analizar estos ETFs estaré usando la plataforma de Betafy. No está patrocinando este video, pero es una herramienta que te puede ayudar bastante a comparar entre ETFs y saber en qué estás invirtiendo tu dinero. El primero de ellos, BTI. Este ETF te ofrece exposición al mercado de valores de Estados Unidos, invirtiendo en miles de valores diferentes a través de los sectores de este país. Básicamente engloba todo el mercado estadounidense, por lo cual lo hace una opción bastante atractiva de invertir diversificadamente en la potencia mundial que es Estados Unidos. Aparte de las tenencias y la exposición directa que puedes tener activos de mayor riesgo como lo puede ser la renta variable en los Estados Unidos, el precio de BTI lo hace bastante asequible para cualquier inversionista. Aquí en la plataforma de Betafy podemos observar las diferentes características del ETF. Tiene una comisión del 0.03% como podemos observar, y aquí podemos ver el dividendo que ofrece, que de momento es de 72 centavos por acción, y sus principales posiciones que encontramos a Apple con arriba de un 6%, Microsoft con un 4.49%, Amazon, Tesla, Google, United Health Incorporated, Berkshire Hathaway, Google, la otra clase, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan, en diferentes sectores como podemos observar de forma muy diversificada a través de todo el mercado estadounidense. Vemos como en total invierte en 3.992 títulos y el 10% de sus posiciones representa el 22.22%, o sea que no está tan concentrado en las primeras 10 posiciones
y diversifica a través de esos casi 4.000 títulos en acciones. El segundo ETF es el VOO. Este representa al Standard & Poor's 500 o también podría ser el SPY. Este es uno de los puntos de referencia, si no es que el punto de referencia para el mercado estadounidense, y se utiliza como forma de medir tu desempeño en comparación al rendimiento que esté ofreciendo este índice, ya que este índice representa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Cualquier inversor que escoja este ETF está apostando por las acciones de mediana y gran capitalización bursátil, por lo cual se le denomina blue chips a estas acciones, ya que son las empresas más famosas y rentables del país. Aquí vemos acciones como ExxonMobil, Apple, IBM, entre otras. Aquí en esta herramienta de comparación podemos observar cómo son bastante similares el VTI y el VOO. Uno invierte en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y el otro en todo el mercado estadounidense. Podemos observar cómo se enfoca mayormente en acciones de gran capitalización bursátil, tienen una comisión del 0.03%, ambos son gestionados por la gestora de Vanguard, son ETFs, uno se creó en el 2010 y el otro en el 2001. Y aquí vemos algo bastante interesante, con datos desde 2012 vemos un crecimiento mucho más grande en el VTI. Esto se debe principalmente a que invierte también en acciones con capitalización bursátil pequeña y mediana que suelen tener un rendimiento más exponencial. Aunque aquí podemos observar cómo en cuanto a posiciones son bastante similares. Tienen a Apple los dos en primer lugar, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Berkshire Hathaway. Ahí cambia una que otra posición, pero en verdad son bastante similares, ya que en el rendimiento histórico también podemos observar cómo se mantienen muy a la par. En cuanto a una semana vemos como el VOO tiene 0.93% al alza, mientras el VTI tiene 0.86%. En los 3 años vemos como el VOO ha dado mejor rendimiento por un 2% acumulado, lo cual habla que en el corto plazo hemos visto que ha ganado el VOO, aunque esto podría no repetirse en un futuro, aunque ya vemos que son bastante similares en cuanto a posiciones. El tercer ETF sería el VWO. Este ETF ha ganado bastante popularidad entre los inversores para tener una exposición en los mercados de economías emergentes. Al invertir en este ETF estarías invirtiendo en acciones de países con economías en desarrollo, principalmente en China. Aquí podemos ver nombres como por ejemplo Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, entre otros. En el mapa podemos ver cómo la mayoría se encuentra en China, también tiene posiciones en Arabia Saudita, en India, etc. Del lado de Latinoamérica vemos que Brasil tiene un 7.31% del índice, también Colombia algo de exposición, México con casi un 3%, incluso en países como Indonesia, Malasia y Filipinas. El cuarto ETF es el VUG. Este ETF es el US Prime Market Growth Index, que hace referencia a los valores de gran capitalización bursátil que han sido caracterizados por un rápido crecimiento en bolsa de valores en los últimos años. Los inversores con un horizonte de inversión a largo plazo deberían tener en mente exponer algo de su cartera a activos de un poco mayor riesgo, esto para obtener mayor rentabilidad a futuro, y este ETF te lo brinda simplemente invirtiendo en los nombres y acciones importantes de los Estados Unidos que han tenido un crecimiento interesante en los últimos años. Este ETF se creó en 2004, igual está gestionado por Vanguard y tiene una comisión del 0.04%. Invierte principalmente y muy parecido como el VOO y el VTI en Apple, aunque más cargado en estos nombres. Vemos que Apple representa más de un 14% del total del índice, Microsoft arriba del 10%, Amazon, Tesla, Google, Visa, Nvidia, Home Depot, Mastercard, Costco, Meta Platforms, etc. Aquí podemos ver como el top 10 de las posiciones de las 251 en las que invierte representan casi el 50% del índice, esto comparado al 22% que habíamos visto de VTI, y el top 50 de las posiciones en este ETF representan casi 3/4 del índice. Y por último tenemos el ETF que invierte en todo el mundo, el VT. Este ETF fue creado en 2008 y tiene una comisión del 0.07%. Podemos ver cómo invierte la mayoría en los Estados Unidos, también tiene en Canadá, en China, en México, en Brasil, entre otros países de todo el mundo. Entre sus principales posiciones se encuentra Apple con 3.78%,
18%, Microsoft, Amazon una posición en el dólar, Google, Tesla, United Health, Johnson & Johnson, entre otros nombres en su mayoría de los Estados Unidos, aunque tiene exposición a otros países como ya te mencioné. Este ETF se centra principalmente en acciones de gran capitalización bursátil, por lo cual una inversión a largo plazo sería considerada como estable. Ya que si quisieras tener algo más de riesgo, podrías buscar ETFs que inviertan únicamente en acciones de capitalización bursátil más pequeña para complementar esta exposición a únicamente acciones grandes. Recuerda siempre invertir con mentalidad de largo plazo, ya que tus metas financieras en cuanto a la bolsa de valores no deberían estar basadas en periodos menores a 3-5 años. Ya que vemos que puede haber volatilidad tal y como lo estamos viendo en este año 2022. Según Hollands de CNBC, el éxito a largo plazo como inversor se reduce a comprar empresas de alta calidad cuando los precios de sus acciones son relativamente bajos y venderlas cuando sean altos. Aunque parece algo sencillo de comprender, a la hora de practicarlo puede ser algo más complicado. Por eso una inversión pasiva en un ETF como los que ya te mencioné y una estrategia que te permita estar invirtiendo constantemente en estos ETFs te podría ayudar bastante a esa inversión pasiva y rendimientos a largo plazo que vayan creciendo a medida que te vas acercando a la edad del retiro. De igual forma es importante diversificar, ya sea a través de regiones, clases de activos, ya sea como acciones, bonos en cuanto a la renta fija, sectores, y que te vayas diversificando para no tener todos tus huevos en una sola canasta. Y por sectores también puedes diversificar, ya sea en tecnología, salud, comunicaciones, servicios, transporte, etc. El invertir de forma gradual y estar constantemente invirtiendo en alguno de estos ETFs sin necesidad de estarte preocupando por el mercado va a evitar que tengas emociones que te hagan vender en pánico y por ende perder dinero. Y así vas a poder tener esa disciplina de invertir constantemente y a largo plazo cumplir tus metas financieras. Así que sin nada más, espero que te haya servido mucho este video. No olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, sígueme en mi Instagram @aprende.invierte. Te recuerdo que mi curso básico de finanzas personales tiene un 20% de descuento, te lo dejo aquí debajo en la descripción y nos vemos en el próximo video.